Cuanto más lleves en el gimnasio, más te va a costar progresar, incluso haciendo las cosas perfectas. Lleváis varias semanas en las que no podéis aumentar el peso en la mayoría de ejercicios o aumentar el número de repes en la mayoría de ejercicios, igual sería interesante hacer una semana de descarga. Hola a todos, yo soy Pablo. Yo soy Andrea y bienvenidos a nuestro primer episodio. Vale. Muy fit, pero... Pero está a punto de morir. Hemos decidido empezar Hey We Fit entre los dos para compartir nuestra afición por el fitness. Y esperamos que os guste mucho y que aprendamos los unos de los otros durante este viaje. En ese primer episodio vamos a tratar lo que para nosotros es lo fundamental que tienes que saber antes de empezar a crear tu rutina en el gimnasio. Hemos decidido que la mejor manera de que lo veáis o que lo entendáis es con una pirámide, es decir, vamos a empezar con el escalón más bajo, con lo que consideramos lo más importante, y vamos a ir subiendo escalones con lo que va siendo un poquito menos importante, aunque todo es importante dentro de esta pirámide. Eso es, antes de nada y ligado un poquito a ese primer escalón que ha comentado Andrea, lo que sería la base de la pirámide, lo que creemos que debemos hacer primero a la hora de empezar en el gimnasio es tener claro cuál es tu objetivo. Es decir, puede ser ir al gimnasio unos días para estar sano o puede ser intentar generar músculo y ponerte fuerte. Sí, además aquí hablamos desde la experiencia, conseguir cierta adherencia al gimnasio es difícil porque todos tenemos cosas en nuestro día a día que se nos interponen y es difícil conseguir una rutina, cumplir con nuestra rutina, y lo importante o las cosas más importantes que consideramos que tiene que tener una rutina es adaptarse a tu vida. Es decir, si no consigues adaptar la rutina a tu vida, te va a ser difícil cumplirla. Lo primero y lo más importante creemos entre los dos que es pautar tu objetivo, que va ligado del primer punto de esta pirámide, de la base de esta pirámide, que es la adherencia que puedes tener con tu rutina. Es decir, tú puedes tener una rutina perfecta, que sean 6 días a la semana con los descansos pautados perfectos, pero si no puedes cumplirla, no te va a servir de nada. Exactamente, tanto el entrenamiento de fuerza como de hipertrofia es un camino a largo plazo, es decir, vas a tener que hacerlo durante un tiempo considerable para ver ciertos cambios. Sí. Es decir, si no consigues cumplir tu rutina y ser realista con lo que te propongas, vas a terminar fallando. Lo mejor es que tu rutina se ajuste a tu día a día. No te fijes tanto en que sea perfecta, sino que se ajuste a tu día a día y que además tenga flexibilidad. Es decir, que si un día pasa algo puedas cambiar y no tengas problema en reajustar el entreno para poder seguir cumpliendo y no te agobies por esos cambios. Como un consejo personal para los principiantes, no os agobiéis si al principio no os resulta muy entretenido, que yo creo que es una cosa común que le suele pasar a la gente principiante. No os agobiéis cuando vayáis mejorando en técnicas y yendo cada día más, vayáis conociendo allí gente y demás, pues será cada día más fácil y esa adherencia cada vez será más fácil de conseguir. Vale, el siguiente escalón de la pirámide, después de que hayas hecho una rutina más o menos realista, te hayas puesto frente a tu calendario y hayas visto, vale, puedo entrenar ese día, puedo entrenar no sé qué día, tal, me lo puedo organizar así y hayas sido realista con lo que quieres hacer, ahora toca preocuparte de 3 variables fundamentales, que son... Estas 3 variables te van a acompañar en todo tu viaje en el gimnasio, que son volumen, intensidad y frecuencia. Dependiendo en qué etapa estés, ya seas principiante, intermedio o avanzado, vas a dar más prioridad a una que a otra, pero es importante tener claras qué significa cada una de ellas y saber cómo jugar con ellas. La primera variable y la que consideramos que es la más fácil de entender es la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? Básicamente es el número de veces que entrenas por semana un grupo muscular o patrón de movimiento. Eso es. Y muy ligado a la frecuencia está el volumen, que serían las series que haces por semana o por día, lo puedes medir en la cantidad que quieras, de cierto grupo muscular. Efectivamente. A esta variable le daríamos bastante importancia cuando estás en una etapa de principiante, porque no tienes claro qué ejercicios te gustan, no tienes interiorizada la técnica. Entonces, tanto para mejorar tu técnica de los ejercicios como para saber qué patrones de movimiento te convienen más para pues, no hacerte daño a las articulaciones o simplemente que te gustan más, tienes que probar un pelín de todo. Entonces vas a tener que meter más volumen, entonces vas a tener que dar más prioridad al volumen antes que a la intensidad. Efectivamente. Hablando de frecuencia, nosotros creemos
que si eres un principiante no te agobies por entrenar 5 o 6 días, con ir a entrenar 3 o 4 días es más que suficiente y puedes dividir esos 3 días en función de lo que te interese. Por ejemplo, si haces 3 días, puedes hacer el primer día de tren superior, el segundo día de tren inferior y el tercer día de full body. O si vas 4 días, pues puedes ir alternando tren superior y tren inferior según te convenga, dependiendo de la estructura de tu semana. Justo. Hemos dejado la intensidad como la última de estas 3 variables, aunque tiene la misma importancia que las otras 2, porque consideramos que en un nivel principiante quizá es un poquito más difícil de medir. Básicamente, si eres un principiante deberías concentrarte más en mejorar la técnica de los ejercicios antes de preocuparte por la intensidad. De todas maneras, vamos a explicaros cuáles son las 2 maneras más comunes de medir la intensidad y en función de eso, cada vez que vayáis al gimnasio, pues las vais practicando un poquito hasta que mejoréis y consigáis dominarlas. Justo. Las 2 maneras que utilizamos Andrea y yo son, bueno, y que utiliza en general todo el mundo en el mundo del fitness, son el RIR y el RPE. El RIR son básicamente las repeticiones que te quedan en la recámara, es decir, las repeticiones de más que podrías haber hecho después de un ejercicio, después de una serie en un ejercicio. Si yo, por ejemplo, voy a RIR 0, significa que no podría haber hecho ninguna repetición más. RIR 1 significa que podría haber hecho solamente 1. Y así con todos los números. Y RPE es básicamente, por así decirlo, lo contrario. Es decir, RPE es una escala que va del 1 al 10 que indica el grado de esfuerzo que ha tenido cierta serie, cierto ejercicio, siendo 10 el máximo. A mí, personalmente, me gusta más el RIR porque creo que es más objetivo. Es decir, tú, cuando ya llevas un poco de tiempo en el gimnasio, sabes más o menos si podrías haber hecho una RP más o no. Sin embargo, el RP es como ponerle una nota a algo, que no tienes pautas para hacerlo. Entonces es un pelín más subjetivo y queda un poco más en el aire la nota. Sí, al final cuando empiezas a entrenar crees que te has esforzado muchísimo y quizá tú dirías que tu RPE ha sido 10 y realmente ha sido de 5 o 6. Y si lo mides con el RIR, te va a ser más fácil a la larga averiguar cómo te has quedado en esa serie. La siguiente parte de la pirámide o el siguiente escalón, el tercer escalón, aunque para nosotros todos tiene, en especial tiene bastante importancia, sobre todo si es una persona principiante. Este escalón es el de la progresión. ¿Qué significa la progresión? Significa aumentar progresivamente el estímulo de entrenamiento. Eso es. Significa intentar hacer más que la sesión anterior. Exactamente. Puedes conseguirlo de 2 maneras. Una puede ser o tirar más peso a las mismas repeticiones que hiciste la sesión anterior y la otra está en tirar más repeticiones con el mismo peso. Lo ideal sería hacer ambas, subir el peso y subir las repeticiones. Pero somos humanos y no somos Ronnie Coleman, o sea... Sí, no somos allá kiwi, chavales. Ya me se me ha perdido. Vale. Entonces eso, si tu objetivo es la hipertrofia, tú tienes que buscar ser más fuerte cada sesión, lo que ha dicho Andrea, Sí. y las 2 opciones son esas. O haces más repes con el mismo peso, o haces las mismas repes con más peso. Seamos realistas, hay semanas en las que estamos más fuertes que en otras, Justo. Nos sentimos sea mejor. por la circunstancia que sea, hayas dormido peor o hayas tenido un poco de estrés en tu semana. No va a ser la semana perfecta de un deportista élite, porque somos personas normales. Exactamente, cada uno tiene sus circunstancias y esto obviamente afecta a la sesión de entrenamiento. Entonces, no te agobies si de una semana a otra no puedes aumentar la carga o el número de repeticiones. A la siguiente semana lo vuelves a intentar y seguro que te saldrá. Y también decir que el tema de la progresión depende un poco de ejercicios, es decir, va a haber ejercicios en los que te será más fácil subir el peso de una semana para otra y aunque bajes las repeticiones, pero subirás el peso y habrá otros ejercicios como suelen ser, por ejemplo, los aislados, en los que subirás el número de repeticiones, pero subir de peso te costará un poco más, sobre todo si los haces en máquinas, que el cambio de peso es como mayor. Justo. Y también hay que destacar que si uno es principiante, no va a tener la misma progresión que si uno es avanzado. Es decir, cuanto más avanzado seas en el gimnasio y mejor hayas hecho las cosas y más tiempo lleves, más difícil te va a ser progresar, porque más tejido muscular vas a tener que dañar. Eso ya lo trataremos en otra sesión. Pero cuanto más lleves en el gimnasio, más te va a costar progresar, incluso haciendo las cosas perfectas. Mismo, yo al principio cuando empecé a entrenar y me lo empecé a tomar más en serio y demás, notaba que si había días en los que no comía las suficientes calorías, ya que el ejercicio era un estímulo bastante grande a lo que, conforme a lo que mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer,
por ejemplo, si notáis que estáis muy cansados y de una semana a otra no habéis podido mejorar y hacer esa progresión, quizá debéis aumentar calorías, quizá debéis descansar más, tenéis que intentar fijaros en lo que habéis hecho mal o lo que creéis que habéis hecho mal e intentar mejorarlo, porque seguramente de una semana para otra notéis ese cambio si intentáis mejorar las cosas que creéis que habéis hecho mal, como por ejemplo lo que os decía, en plan, dormir, súper importante, descansar, comer bien. Eso es, las 3 bases del entreno al final son el propio entreno en sí, el comer bien y la alimentación. Y cuando eres principiante, como hemos hablado, por el tema de la intensidad, que no la tienes muy bien pautada, el entreno no lo vas a poder perfecto, entonces tienes que tirar sobre todo de descanso y de alimentación buena y sana. Exactamente, no olvidéis que lo más importante son esas dos cosas, y si hacéis esas dos cosas bien, seguramente todo lo demás vaya muy bien. De todas maneras, cuando eres una persona un poco más avanzada, intermedia avanzada, veis que de una semana, o sea, lleváis varias semanas en las que no podéis aumentar el peso en la mayoría de ejercicios o aumentar el número de reps en la mayoría de ejercicios, igual sería interesante hacer una semana de descarga. Es decir... Justo. Eso es, o sea, si no estás progresando, si estás estancado en pesos, solamente hay 2 razones por las que puedas estar pasando eso, que es o estás haciendo las cosas mal, que es muy raro porque si llevas ya progresando con esa misma filosofía de entreno durante bastante tiempo y de repente pares de progresar así porque sí, no suele pasar. Entonces, o estás haciendo las cosas mal o necesitas una descarga, es decir, tienes mucha fatiga acumulada y necesitas descansar, ¿vale? Ya sea mental o físicamente o incluso ambas. Entonces, una manera de reducir, o sea, de hacer una descarga podría ser, por ejemplo, reducir la carga durante una semana, o reducir el volumen, o incluso no entrenes, si estás muy cansado, no entrenes y vete a andar por el campo y descansa. Justo, o sea, la descarga te la pautas tú, puedes hacer lo que quieras. Si ves que estás muy quemado al gimnasio mentalmente, ya más que sea físicamente, sino que llega ya a un nivel mental que no tienes motivación para ir y pues hacer los ejercicios por hacerlo porque es lo que toca, yo me tomaría una semana de descanso en plan off del gimnasio, no iría. Ahora bien, si solamente es físico, si sigues teniendo ganas de ir al gimnasio, pero es que hagas lo que hagas, no vas a progresar, te empiezan a doler las articulaciones, estás estancado en pesos, todo lo que comentamos, estaría bien ahí jugar con las 3 variables que acabamos de comentar, que son el volumen, la frecuencia y la intensidad, y pues ya ves tú cómo juegas con ellas para intentar bajar esa fatiga. Siempre el objetivo principal de la descarga es quitar la fatiga acumulada, ¿vale? Para que a la siguiente semana puedas volver a coger tu ritmo de nuevo y puedas seguir progresando. Eso es. Incluso hay gente que no se espera a este punto de estar estancado. Hay gente que ya tiene programada la descarga que dice, vale, pues yo voy a hacer 7 semanas de bloque y después de 7 semanas pues hago una semana de descarga o hago 5 días de descarga. Incluso sin haberlo necesitado, pero eso te ahorra el luego tener que tomarte una semana off total porque ya estés quemadísimo. Sí, es decir, si planeas esto con antelación, quizá vaya mejor que si lo vas a hacer por necesidad. No tienes que esperarte a que estés estancado. Exactamente. Bueno, chicos, un poco como resumen para que quede claro después de haberos comentado todo un poco. El primer escalón de la pirámide sería definir tus objetivos, adherencia. El segundo escalón de la pirámide serían las 3 variables fundamentales de cualquier entreno, que serían volumen, intensidad y frecuencia. El siguiente escalón de la pirámide sería progresión, y como último escalón, o mejor dicho, unido a esa progresión, sería lo que hemos hablado de la descarga. Eso es. Vale, pues esto sería todo. Esta sería nuestra primera sesión. Esperemos que os haya gustado tanto a vosotros como a nosotros ha gustado hacerla. Y nada, si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirnos o bien en comentarios si nos estáis escuchando desde YouTube, o bien ir a nuestro Instagram, HeyWeFit, y nos lo dejáis por mensaje directo. Eso es. Un beso.